Hola, ¿qué tal? Bueno, somos el equipo 4 o 5, no sé bien, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es el tema que presentaremos, que es el cálculo de variaciones de entropía para procesos reversibles e irreversibles. Entonces, por lo tanto, pues podemos comenzar. Y aquí tenemos un proceso reversible, es la variación de entropía entre dos estados cualquiera A y B, que vienen dados por esta fórmula que tenemos aquí. El cambio de entropía de A y B es igual a la integral desde A hasta B por el calor sobre la temperatura. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en el ciclo de Carnot para explicar este tema. Proceso cíclico. En un proceso cíclico, el estado final será igual al estado inicial independientemente si el estado es un proceso irreversible o reversible. Las variables como la temperatura, presión y volumen pueden cambiar durante el ciclo, pero siempre regresarán al estado inicial al terminar el ciclo. Las máquinas térmicas son dispositivos cíclicos y que el fluido de trabajo de una de estas máquinas vuelve a su estado inicial al final de cada ciclo. El trabajo neto y por lo tanto la eficiencia del ciclo se pueden maximizar mediante procesos que requieren una máxima cantidad de trabajo y entregan lo más posible mediante procesos reversibles. Estos procesos reversibles son los más eficientes. En la práctica no es posible lograr ciclos reversibles porque no se pueden eliminar las irreversibilidades relacionadas en cada proceso. Los ciclos reversibles proporcionan límites superiores al desempeño de los ciclos reales. El ciclo más conocido es el ciclo de Carnot, propuesto en 1824. La máquina térmica teórica que opera en el ciclo de Carnot se llama máquina térmica de Carnot, cuyo ciclo se compone de 4 procesos reversibles. 2 son isotérmicos y 2 son adiabáticos. Y es posible llevar a cabo en un sistema cerrado o en flujo estacionario. En el siguiente diagrama se muestra una gráfica presión-volumen. Empezamos desde el punto A con el proceso AB, que es una expansión isotérmica. En este proceso el volumen aumenta y la presión disminuye. En el proceso BC es una expansión adiabática. El volumen sigue aumentando y la presión sigue disminuyendo. En el proceso CD es una compresión isotérmica. Aquí el volumen disminuye y la presión aumenta. Y en el proceso DE es una compresión adiabática. En este proceso la presión aumenta y el volumen disminuye y regresamos al estado inicial. Proceso adiabático. Recordando que la entropía de una masa fija puede cambiar solo por transferencia de calor y por irreversibilidades, bajo este concepto entonces la entropía de una masa fija no va a cambiar si éste se mantiene adiabático e irreversible. El proceso mediante el cual la entropía se mantiene constante se llama proceso adiabático o proceso isentrópico, que se caracteriza por delta S es igual a 0 o S1 es igual a S2. En el ciclo del Carnot, durante el proceso 2-3, la temperatura disminuye. El depósito que estuvo en contacto con el cabezal del cilindro se elimina y se reemplaza por aislamiento para que el sistema se vuelva adiabático. El gas se continúa expandiendo lentamente y realiza trabajo sobre los alrededores hasta que su temperatura disminuye. Se supone que el émbolo no experimenta fricción y el proceso está en cuasi equilibrio, de modo que el proceso es reversible así como adiabático. En el proceso 4.1, la temperatura sube. Cuando se elimina el depósito de baja temperatura, se coloca el aislamiento de nuevo en la cabeza del cilindro y se comprime el gas de manera reversible. Entonces, este gas vuelve a su estado inicial. La temperatura sube durante este proceso de compresión adiabático reversible y con esto se completa el ciclo.
En el proceso 2-3, la ecuación de estado adiabática, donde el volumen es inversamente proporcional a la presión, se tiene que despejar Bc de la ecuación adiabática, donde T1 por Bb es igual a T2 por Bc. Conociendo Bc y T2 se obtiene Pc a partir de la ecuación de gas ideal de Pb es igual a nRT. En el proceso 4.1 se debe despejar Bd de la ecuación adiabática. Conociendo Bd y T2 se obtiene Pd a partir de la ecuación de gas ideal. Dependiendo del punto en el que nos encontremos durante el ciclo de Carnot, las fórmulas serán las siguientes. Para el calor estará dada por Q de B a C igual a 0 o Q de D a A es igual a 0. La variación de energía interna será igual a NCB por T2 menos T1 y para el trabajo será igual a menos la energía interna del punto B al C o de menos la energía interna de D a A. Y, ok, bueno, entonces aquí en esta siguiente diapositiva tenemos cómo es que otras gráficas, por así decirlo, que ya explicó aquí antes mi compañera. Y simplemente puedo aportar las imágenes que nos agregaron. Por ejemplo, aquí está el proceso del 1 al 2, que es un proceso isotérmico. Isotérmico se refiere a que es la temperatura constante. Esto lo explica que el, el gas se expande y realiza trabajo, y al realizar trabajo pues disminuye, pero cierta cantidad del gas se transfiere hacia el depósito y hace que aumente. Entonces eso hace que se mantenga constante. Uno baja, otro sube y se mantienen igual. Después está el proceso adiabático reversible, que es del 2 al 3, que es donde la temperatura disminuye, pero al estar en contacto con el cilindro se elimina y se reemplaza y otra vez se vuelve adiabático. Y está el proceso de compresión isotérmica reversible. Isotérmico se refiere a que la temperatura siempre va a ser constante, o sea, nunca cambia, por lo que no hay cambio en la temperatura, que eso después lo explicaré en el siguiente punto. Y está el último paso, que es compresión adiabática reversible, donde la temperatura sube, pero no hay cambio. Entonces, eso es lo que puedo aportar. Pero pues mejor vamos al cambio de fase de temperatura y presión. Los cambios de fase ya los había explicado en la exposición, que es lo de líquido a sólido, de sólido a líquido y de gaseoso a líquido. Ajá. Y bueno, los cambios de entropía, al ser la temperatura constante, son isotérmicos. Y la presión, más adelante mi compañera explicará bien cómo es que la presión se mantiene constante. Pero bueno, yo me enfoco en lo mío para no andar, para no tomar información. Pero bueno, aquí tenemos que el cambio de entropía es igual al cambio de entalpía de la fusión sobre la temperatura, y esta siempre va a ser mayor a cero. Después está la vaporización, que es lo mismo, el cambio de entalpía sobre la temperatura. Estas siempre van a ser mayores a cero, pues la entropía de uno siempre tiene que ser mayor que otra. Por ejemplo, aquí en estas gráficas, la entropía del líquido es mayor que la entropía del sólido. Y en el siguiente, la de vaporización, la entropía de gas es mayor que la entropía del líquido. Y por último, la entropía del gas es mayor que la entropía del sólido. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere. Los procesos reversibles isotérmicos, aquí esto ya se explicó lo explicó mi compañera antes, es los procesos el 1 y el 3. El cómo es que no cambian, puesto que una parte del gas disminuye, pero otra al hacer contacto se mantiene. Y aquí tengo un proceso, se denomina proceso isotérmico a un proceso al cambio reversible en un sistema termodinámico. En este caso, el sistema termodinámico es el ciclo de Carnot.
Y bueno, este cambio siempre va a ser con una temperatura constante de todo el sistema. Entonces, bueno, ya no hay mucho más que decir. Entonces, vamos con el siguiente que es gas ideal. Gas ideal. A continuación les mostraré un ejemplo de cómo es el ciclo de Carnot para un gas ideal. Bueno, como ejemplo consideremos el caso de una máquina térmica que está compuesta por un gas ideal situado en el interior de un sistema cilindro-pistón. Bueno, para que este ciclo sea reversible debemos suponer que no existe fricción en el sistema. Para un ciclo de Carnot para un gas ideal existen 4 etapas. La primera sería, como podemos ver en el diagrama presión-volumen, del punto C al punto D hay una expansión isotérmica. Del punto D al punto A hay una expansión adiabática. Del punto A al punto B hay una compresión isotérmica. Y del punto B al punto C hay una compresión adiabática. Estas están dadas por las siguientes ecuaciones. La expansión isotérmica del punto C al punto D, la temperatura permanece constante. Y bueno, como vimos en el diagrama presión-volumen, los puntos de este paso están sobre una hipérbola dada por la ley de los gases ideales a temperatura máxima. En la ecuación de expansión adiabática del punto D al punto A, aquí vemos Vemos que el gas se aísla térmicamente del exterior y se continúa expandiendo. Aquí se está realizando un trabajo adicional que ya no es compensado por la entrada de calor del exterior. Bueno, aquí el resultado es un enfriamiento según una curva dada por la ley de Poisson. Eh, en la siguiente ecuación de compresión isotérmica del punto A al punto B, vemos de igual forma que la temperatura permanece constante y también está dada por una hipérbola según la ley de los gases ideales, pero ahora a una temperatura mínima. Y la compresión, por último, la compresión adiabática del punto B al punto C, el gas se vuelve a aislar térmicamente y se sigue comprimiendo, e igualmente está dada por una curva de la ley de Poisson. Proceso isobárico. Un proceso isobárico es aquel proceso de compresión mediante el cual el volumen y la temperatura de un gas varían, mientras que la presión se mantiene constante. Como podemos observar en el siguiente diagrama presión-volumen, la presión se mantiene constante y hay un punto A y un punto B, también hay un volumen 1 y un volumen 2. El área que está debajo del punto A y el punto B es el trabajo que se efectúa en este proceso isobárico. Y bueno, algunas fórmulas relacionadas con el proceso isobárico es la del trabajo, que es igual a la presión multiplicando el volumen 2 menos el volumen 1. Un ejemplo de un proceso isobárico es la expansión reversible de un gas ideal, que este se puede utilizar como ejemplo de un proceso isobárico. Bueno, aquí de particular interés es la forma en la que el calor se convierte en trabajo cuando la expansión se lleva a cabo a diferentes presiones de gas de trabajo o gas circundante. Y bueno, continúo con la parte de entropía en procesos irreversibles. En esta parte yo quiero tomar en cuenta que uno de los procesos en los cuales influyen en ella es la fricción, libre expansión, mezcla de dos gases, transferencias de calor y bueno, todo esto es a través de diferencias, eh, pues ya sea de definitivas temperaturas, resistencias, ya sea eléctricas, deformaciones, este, y bueno, para este punto yo quiero tomar un ejemplo que, que para todos estos procesos, creo que un proceso básico, ya sea un proceso, ya sea físico, químico, irreversible, es que a lo mejor cuando van haciendo ya sea un pollito y nace completamente, está el pollito, no podemos hacer un proceso, ya sea químico, físico, que en lo cual podamos hacer a que vuelva a estar en el cascarón y ya no siga creciendo. Entonces,
La diferencia pues es muy grande, ya sea en el proceso irreversible y reversible, ya que pues en los procesos irreversibles completamente no hay una vuelta atrás en la ya sea estructura, ya sea en la composición química o física de lo que se esté hablando. Entonces, esa es una parte muy importante en la cual se debe de tomar en cuenta. Y bueno, para esta parte, para no ser muy extensa, quiero seguir con la parte de la tercera ley de la termodinámica. Bueno, en esta parte se va a plantear que para poder llegar a ella, a la tercera ley de la termodinámica, hay que llegar a un cero absoluto. Este cero absoluto va a estar marcado en unidades Kelvin. Entonces, y también en ellos los procesos de, ya sea de sistemas físicos que se detienen o que se obtienen. Entonces, y bueno, analizando esta ley, voy a poner un ejemplo. Eh, Cuando nosotros metemos alimentos al congelador o ya sea al refrigerador, su estado de descomposición, disminuye. Entonces, esto quiere decir que detiene un avance en su descomposición del alimento. Entonces, cada uno de, ya sea de esos productos, pues la detiene, ¿no? O sea, su descomposición y pues obviamente el frío eh, lo, lo contiene para que todas esas partes, partículas, composición química, se detengan para que pues obviamente no tenga un grado de descomposición eh, pues más rápido y pues se detenga y pues obviamente nuestros alimentos o lo que tengamos en la nevera pues se mantenga con más tiempo. Y bueno, también otro ejemplo cotidiano eh, hacia la tercera ley de la termodinámica es cuando nos metemos a lo mejor ya sea al agua fría o caliente y pues nosotros nos mantenemos en una temperatura pues ambiente en la cual al estar en contacto, ya sea con la agua fría o caliente, ahí hay un choque de temperaturas en la cual nuestro cuerpo va a reaccionar en ese momento, pero va a entrar en un estado de equilibrio, en el cual, pues obviamente, al paso del tiempo, ya no va a seguir ese cambio de temperatura y pues no, nuestro cuerpo se va a acostumbrar en ella. Este, entonces, ese es un claro ejemplo en el cual se puede tomar para hacia la tercera ley de la termodinámica. Y después seguimos con las bibliografías en las cuales ahí está cada una de ellas, en las cuales se tomó información a base de esta presentación.